Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Ya tienen subido mi reacción del tráiler y ahora nos toca analizarlo paso por paso. Un tráiler que nos mostró por fin el diseño de los mutadones y más contexto tanto de la isla como del laboratorio. Así que arranquemos. Lo primero que nos muestran es el laboratorio en el año 2010, en la escena inicial que pasa 17 años antes de la película, en donde vemos la cámara del D-Rex sin las luces rojas, cuando todavía todo estaba funcionando bien. Del lado derecho, en la parte de arriba, vemos otra cámara especial en donde aparece una criatura con garras que, si hacemos un poquito de zoom, podemos ver que tiene el nombre de Mutadón. En la siguiente toma podemos ver que en las camaritas aparecen personas disparándole a alguna criatura, lo que automáticamente hace que uno de los empleados toque un botón de emergencia. Y qué suerte que nos avisaron que esto iba a ocurrir en los 2010, porque la tecnología es bastante retrofuturista y tranquilamente podría encajar en los 90. Algo que nos confundiría aún más y que nos hubiese hecho pensar que efectivamente estábamos viendo una escena de los 90 y que descanonizaría un montón de lore que veníamos conociendo hace 10 años, pero no. Puede ser que esta tecnología sea de la antigua que Marrani Global e InGen limpiaron y volvieron a poner en funcionamiento, o quizás que esta isla nunca estuvo abandonada y siempre funcionó correctamente. No conocemos la tecnología de finales de los 90 o principios de los 2000 en este mundo, así que vamos a dejar la puerta abierta de que puede que sea de los 80-90 o puede que sea de finales de los 90, principios de los 2000. Luego vemos que la cámara del D-Rex empieza a llenarse de un gas y podemos ver efectivamente el código de -Rex seguido de una B corta con un punto, un 23, un punto y el número 3 en romano. Esto podría estar diciéndonos que este ejemplar es la versión 23.3. Uno de los empleados se queda encerrado con la misma escena que vimos en el spot anterior, suplicando por su vida, a pesar de que su compañera no le queda otra más que decirle perdón y dejarlo morir. Luego del logo de Universal, Martin Krebs le dice a la tripulación que van a llegar a una isla donde pudieron sobrevivir 2 docenas de especies. Eso significa que la mayoría no las vamos a ver porque no creo que veamos 24 especies en una película, y significa que debe ser un rejunte de animales de los 80, 90, de los 2000 e incluso animales que se trasladaron luego de que empezaran a tener problemas para sobrevivir en los diferentes lugares del mundo. La ambientación nos muestra realmente cómo es la isla, la cual se ve muchísimo más grande que en los trailers anteriores. Y algo interesante es que en el primer tráiler tuvimos una cámara donde aparecía un Velociraptor con el diseño de los originales, pero con 2 cabezas, y ahora vemos una cámara abandonada, gastada, con una criatura muy extraña, con alas, que también tiene 2 cabezas, pero que dice Mutadón. Y esto tiene 2 significados. Uno, que en el primer tráiler nos quisieron ocultar el verdadero diseño de este animal, el cual era un misterio, y nos pusieron un diseño de Velociraptor común y corriente de principios de los 90. O una de las cosas que se me ocurrieron es que estas cámaras sirvan para activar genes dormidos en los animales, creando mutaciones a medida que están dentro de ella. ¿Eso qué significa? Que estos mutadones o Distortus Rex no serían exactamente híbridos, sino que serían ejemplares que estuvieron expuestos a estas cámaras que activan genes dormidos, activan genes que no se presentan, desarrollándoles alas, 2 extremidades de más, una segunda cabeza. Y como la primera imagen del Velociraptor de 2 cabezas era con un laboratorio funcionando, con una cámara muy limpia y en buen estado, y esta es claramente 17 años después con la cámara toda sucia y el animal prácticamente podrido, quizás estamos hablando del mismo ejemplar que fue mutando en esa cámara especial debido a una tecnología que InGen empezó a experimentar en los años 2010. Zora Bennett aclara que esta isla era donde InGen experimentaba y dejaban las criaturas más peligrosas. Luego pasamos a la escena de la balsa con el T-Rex, y el T-Rex, tengo que decir que lo que dije en el video anterior no cuenta más porque el diseño es perfecto. Es el T-Rex más lindo y más Jurassic que tenemos desde siempre, creo yo. Tiene un look muy robusto, la forma de la cabeza vuelve a tener esos ángulos que tanto nos gustaban de los 90. El animal se comporta de forma natural, persigue a sus presas de forma curiosa sin atacarlos de una como si fuese un monstruo, y nos da algunas de las mejores tomas de T-Rex que tenemos en toda la saga. Habría que ver si es el único Tyrannosaurus que hay en esta isla, lo cual dudo, y hay que ver si es macho o hembra, porque el color sí es verdad que es mostaza y es más tirando a lo que conocemos
hablamos de las hembras, pero siento que a esta altura los colores ya no respetan un dimorfismo sexual, sobre todo porque estamos en una isla donde las mutaciones y las diferentes versiones son más a diseño o más experimentales que algo natural, en donde el macho tenga un color fijo y la hembra tenga otro color fijo. El sonido del T-Rex rugiendo en la selva sorprende a Zora y el equipo especial, en donde creo que es el momento que se encuentran los dos grupos y que yo esperaba que ese rugido tan fuerte a través de los árboles significara que había un T-Rex más grande y más peligroso, pero eso vamos a tener que ver hasta la película. Las tomas hacia arriba de Gareth Edwards me hacen acordar muchísimo a King Kong del 2005, algo que se remarca mucho más en la toma en donde vemos una manada enorme de Titanosaurus, en donde hay decenas de ejemplares migrando de un lado de la isla a la otra, algo que nos hace apreciar lo grande que es esta isla, las dimensiones que tiene, porque si estamos hablando del dinosaurio más grande que existe en este universo y estamos viendo por lo menos fácil más de 50 ejemplares, esta isla tiene que ser o tan grande como Sorna o incluso más grande que Sorna. La escena del templo con el huevo de Quetzalcoatlus, donde Zora Bennett y el Dr. Loomis se tienen que defender del animal, y Loomis remarcando que si consiguen llevar estos ADNs van a poder salvar miles de vidas. Una escena muy peculiar porque Martin Krebs en mitad de la selva se cruza con un helicóptero que está colgando de un árbol, mientras tiene una petaca en la mano, algo que me hace acordar mucho a Peter Ludlow, pero el helicóptero parece que no es nada nuevo porque el cadáver que está colgando boca abajo con un arma en la mano está prácticamente podrido, así que podríamos estar viendo un helicóptero que tuvo un accidente hace 17 años y que los restos que quedaron se fueron pudriendo con los años. Esta escena me hace acordar muchísimo a la de Jurassic Park 3, cuando el grupo encuentra los restos de Ben Hildebrand, el cual también estaba podrido, en una clara referencia a esa escena de la tercera película. Lo que confunde un poco es que unas tomas más para adelante, Loomis tira una bengala hacia el cielo para llamar a un helicóptero que se estaba acercando, así que o es un helicóptero viejo con cadáveres que estaban pudriéndose, o quizás este helicóptero sufre un accidente y lo único que vemos es un cadáver totalmente rostizado por el fuego, y Martin Krebs, que se aleja del grupo principal, se encuentra con este helicóptero accidentado y el cadáver todo quemado, segundos antes de toparse con su destino, que claramente sería algún carnívoro que lo estuviese esperando para comérselo. Vemos por primera vez al Aquilops en la mochila de la pequeña Delgado, con un diseño muy parecido a los Microceratus, y yo no entiendo por qué no usaron esa especie que está en las novelas, que debería estar desde siempre y que solamente apareció de forma animatrónica en Dominion. Y todos mirando cómo atrás de Loomis aparece el Distortus Rex en plena niebla de la noche de esta isla, con un diseño muy parecido a los xenomorfos. Duncan con una bengala enfrentándose al animal, que por primera vez lo vemos en un movimiento más amenazante y más depredador. Hasta ahora parecía una criatura que se movía lenta, pero en esta toma vemos cómo abre la boca, muestra sus dientes, amenaza a su presa y se mueve más ágilmente a pesar de tener un cuerpo bastante deforme. De ahí pasamos a las instalaciones con estilo de búnker alemanes tan icónicas de Jurassic Park, con el grupo encontrándose que las luces empiezan a prenderse en lo que parece ser una estación de gas, y la aparición por primera vez del famoso Mutadon, una criatura que no tiene ningún tipo de sentido si no pensamos que InGen en esa época jugaba muchísimo con el ADN. Sinceramente no veo mucho de Raptor sacando la garra retráctil, pero lo que sí remarco es que las patas tan flacas me hacen acordar a la Scorpius Rex. Tiene un estilo de ese tipo de híbridos. Así que si este animal fue creado más o menos en el 2009, sería la misma fecha que la Scorpius Rex, y tendría mucho sentido que sea este tipo de abominaciones en donde terminaron siendo abandonadas porque no servían para el parque, simplemente eran experimentos para saber qué podían llegar a lograr y practicar para conseguir los resultados que realmente querían, como por ejemplo la Indominus Rex o el Indoraptor. Y luego pasamos a la escena del Mosasaurus, en donde parece que lo encontraron, pero en realidad es al revés porque el animal los encontró a ellos y los empuja directamente a un risco de piedras, golpeando el barco y poniendo en peligro al Dr. Loomis y a Zora Bennett en una escena que parece directamente sacada de King Kong del 2005 por cómo son los colores de la isla, por las rocas, los riscos muy empinados y la escala que Gareth Edwards está queriendo poner no solamente a los animales sino a la isla en sí, para demostrar que todo es demasiado grande y que las personas son muy pequeñas en este lugar. El Mosasaurus mirando a Zora Bennett cuando está colgando boca abajo para tratar de agarrarla,
finalizando con el segundo tráiler de Jurassic World Rebirth. Mi opinión es que es un tráiler hermoso. Me encanta el diseño del T-Rex, me encanta el comportamiento que tiene, me gusta bastante el diseño del Distortus Rex. No tenía ningún tipo de expectativa en cuanto a los mutadones, así que está aprobado. Me gustaría ver un poquito de introducción o de lore de esa época, de cuáles eran las verdaderas intenciones de crear estos tipos de animales. La teoría que hablé sobre las cámaras me parece que podría tener un poco de sentido, en donde actuaran como una especie de epigenética, en donde el animal ya creado sufre mutaciones y que no sean características que ocurren en un embrión, en donde editan directamente el código genético y el animal ya crece siendo lo que querían que sean, sino una etapa más experimental en donde ven cómo va mutando el animal ya crecido y convirtiéndose literalmente en una abominación, porque qué tan buenos resultados puede tener esa técnica, pero sería muy interesante verlo en una película de Jurassic, que básicamente es una de las franquicias que agarra la bandera del biopunk junto con Alien. Pero la verdad es que estoy muy entusiasmado con esta etapa nueva de la saga. Me interesa mucho el tema de los mutantes, no solamente por los ejemplares y verlos en acción, sino todo el lore que está detrás de eso. Me interesa ver las especies que aparecen. Sí me quedé con ganas de ver a los velociraptores, pero claramente son la estrella de esta película y debe ser por el simple hecho de que tienen el diseño casi idéntico a los de Jurassic Park 3, algo que los fanáticos venimos pidiendo desde siempre. Me gustaría que no nos muestren nada más hasta que se estrene la película, la cual falta un poquito menos de un mes y medio para que esté en los cines. Algo que me parece bien que esperemos y nos llevemos las sorpresas que nos tengamos que llevar viendo la película. Pero ahora me gustaría saber qué les pareció el tráiler, qué teorías se le vienen a la cabeza y que me lo dejen todo abajo en los comentarios.